A continuación, la ponente es la licenciada Ana Karina Prieto. El tema es Yoga, Meda, Longevidad. Es licenciada en Administración, terapeuta holístico Meda, profesora de yoga. También está certificada por Ubuntu Coaching Centro Kinan. Y bueno, con ustedes vamos a dejar a Ana Karina que nos comparta su ponencia. Buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos a este maravilloso congreso de longevidad que nos ha estado compartiendo todos estos días. De verdad que sí, ha sido de gran aporte eh, para mantener esa calidad de vida, ¿no? Que queremos conservar en nuestra vida. Voy a compartirles una información muy interesante. A ver. Que se corresponde mucho con la filosofía, vamos a decir, milenaria que predomina en la India. Y es una filosofía muy interesante porque viene mucho de, de la antigüedad. En la antigüedad donde desarrollaba un estilo de vida muy en contacto con la naturaleza, muy en contacto con la información que te impregna, impregna a cada individuo en el universo, desde el universo, desde su evolución. Hay una información con la que hemos crecido, hemos avanzado y, y está en los genes, está en nuestro cuerpo. Y es importante vivir alineado con esa información. Y en la medida que estamos conectados y alineados con esa información de manera natural, de manera espontánea, y viéndolo desde nuestro interior, eh, hay muchas posibilidades, hay eh, muchas, vamos a decir, sí, muchas posibilidades para mantener y conservar eh, la vitalidad que implica la longevidad. Más que ganar tiempo de vida, es la calidad de vida que llevamos dentro. El enfoque, estamos hablando del enfoque de lo que es la Ayurveda y el yoga, ¿verdad? Su enfoque no es prolongar la vejez, sino extender la vitalidad y la salud plena, equilibrando la mente, el cuerpo y el espíritu. La base de la longevidad holística milenaria tiene que ver, por ejemplo, con el Ayurveda, la ciencia de la vida. Desarrolla sus terapias Rasayana o rejuvenecimiento sustentada en la salud preventiva, enfocada, vamos a decir, hacia dos pilares. Lo que tiene que ver con el equilibrio de los tres dosha, que llama la Ayurveda Vata, Pitta, Kapha, y con la limpieza de toxinas. Pero en paralelo tenemos lo que es el pilar del yoga, que tiene que ver la unión que trasciende a través de las posturas, el control de la respiración y la meditación, calma el sistema nervioso y asegura la fluidez de la energía vital del prana. Estos dos aspectos, estas dos fuentes, estas dos filosofías de vida, de alguna manera influyen en nuestra longevidad. Y ahora vamos a entender un poco en qué consiste este planteamiento. En la filosofía ayurveda se habla de los equilibrios de los dosha, es decir, Vata, Pitta y Kapha.
vienen siendo las energías biológicas, las fuerzas vitales que están presentes en el individuo. Y allí es donde trabaja, allí es hacia donde se enfoca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gobierna las funciones tanto físicas como las mentales. Cada persona tiene una combinación única de ellos, de estos están presentes. Los dosha están presentes en todos los seres humanos, ¿vale? No obstante, predominan uno o dos doshas, ¿vale? Entonces, en el Vata se enfoca el principio del movimiento. Su elemento es el aire y está enfocado físicamente gobernando el sistema nervioso, la respiración, la circulación sanguínea, el movimiento de los músculos y tejidos. En sus características físicas mentales, las personas donde predomina el Vata son personas de complexión delgada, activas, creativas y de mente rápida. En desequilibrio, cuando tenemos un Vata desequilibrado, se produce la ansiedad, el insomnio, la piel seca, el estreñimiento y la fatiga, ¿vale? Por otro lado, hablamos de la fuerza vital relacionada con el Pitta, el principio de la transformación. Son elementos que están relacionados con el fuego y el agua. Gobiernan la digestión, el metabolismo, la temperatura corporal, la absorción de nutrientes y el intelecto. Las características de la persona Pitta tienen que ver con complexión mediana, complexión atlética, competitivos, inteligentes, decididos y con un apetito fuerte. Cuando tenemos la fuerza vital del Pitta en desequilibrio, se produce irritabilidad, el enojo, acidez estomacal, inflamaciones y problemas en la piel como el acné y la erupción. También tenemos presente las fuerzas vitales relacionadas con el Kapha, el dosha Kapha, que tiene que ver con el principio de la estructura y cohesión y está relacionado con los elementos agua y tierra. Gobierna la estructura corporal, que tiene que ver con los huesos y músculos, la lubricación de las articulaciones, la hidratación de la piel y el sistema inmunológico. Características físicas relacionadas con el Kapha son personas de complexión robustas o grandes, estables, tranquilos, amorosos, de caminar pausado y excelente memoria a largo plazo. Cuando estamos en desequilibrio con el Kapha, se produce un aumento de peso, retenciones de líquidos, el letargo, congestión respiratoria y apego excesivo. Entonces, en esta filosofía, Vata mueve las cosas, Pitta las digiere o transforma y Kapha las mantiene unidas y estructuradas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de tres fundamentos que utiliza el Ayurveda para un poco comprender todas esas fuerzas vitales que están presentes en el individuo. ¿Y qué es lo importante en este aspecto? Para la Ayurveda es importante que los doshas estén equilibrados, ¿vale? Cuando hay ese equilibrio, hay una mejor fuerza vital en el individuo. Cuando hablamos de la limpieza de toxinas, que menciona el Ayurveda, consiste en despegar, movilizar y expulsar esa acumulación de toxinas del cuerpo para devolver el equilibrio natural. Es decir, uno de los aspectos importantes para mantener ese equilibrio de los doshas, además de la alimentación, cada dosha tiene un tipo de alimentación. Y no solamente es importante la alimentación, también es importante depurar el organismo. Según la Ayurveda, el 90% de las enfermedades físicas comienzan con la acumulación de toxinas. Cuando el cuerpo se satura de estos residuos, los canales
circulatorios y energéticos se bloquean, impidiendo que los nutrientes lleguen a la célula y que los dosha, vata, pitta y kapha funcionen bien. Realizar una limpieza es fundamental para prevenir enfermedades crónicas, eliminar los residuos acumulados, evitas que se alojen en tus puntos débiles, como las articulaciones o los tejidos, y gatillen problemas que pueden ser a largo plazo. La claridad mental y energía, el ama no solo afecta al cuerpo, provoca pesadez mental, la neblina y el letargo. Al limpiarte recuperas esa vitalidad y esa ligereza. También esta limpieza te permite fortalecer el sistema inmune, porque un cuerpo libre de toxinas responde con mucha más fuerza ante virus y bacterias. Las herramientas y prácticas para una vida plena, según el Ayurveda, está relacionado con una dieta estacional y consciente. Adaptar la alimentación a tu dosha y a los ciclos de la naturaleza. El Ayurveda promueve el concepto de que el intestino es el segundo cerebro y clave para evitar el envejecimiento celular. Tenemos las rutinas diarias, dinacharya, pequeños hábitos preventivos como son el automasaje con aceite y la correcta gestión del estrés. Tenemos la desintoxicación, que son las terapias depurativas profundas, como el panchakarma, para liberar el cuerpo de residuos físicos y mentales, que llaman ama. Ahora bien, cuando podemos abordar el Ayurveda como una herramienta, como una forma de conectar con esa longevidad y con esa visión holística natural de nuestro cuerpo. Y en paralelo podemos abordarla desde el yoga también. Cuando hablamos del yoga, hablamos específicamente del pranayama o lo que es la respiración. Uno de los aspectos fundamentales en la respiración, que son técnicas que nos ofrece el yoga, nos permite retrasar el envejecimiento al disminuir el estrés oxidativo y aumentar el oxígeno celular. La técnica clave es la respiración lenta, es decir, menos respiraciones por minuto alargan la vida. Ese es un fundamento muy importante dentro de lo que es el yoga, donde se considera que mientras más lenta sea la respiración, los minutos de vida se alargan. Claro, esto está vinculado con el estrés oxidativo y que aumenta el flujo de oxígeno a nivel celular en nuestro organismo. La respiración podemos encontrarla en 4 fases, que ya conocemos. La clave es el ciclo respiratorio, lo que es la inhalación, la retención, la exhalación y la retención. Es decir, en el yoga tenemos el puraka, que es la inhalación, el antakumbhaka, que es la retención. Luego, reshaka, que es la exhalación, y luego vaya kumbhaka, que es la retención. Es decir, son 4 ciclos donde inhalamos, retenemos, exhalamos y retenemos. Hay momentos de pausa donde se mantiene el oxígeno y se mantiene la exhalación. En el yoga, el secreto de la longevidad está en el momento de la retención de la respiración. Para el yogi es importante lo que es la retención, el mantener, pero la retención en el momento en que exhalamos, luego que expulsamos el oxígeno, ¿verdad? Hay un momento de pausa, un momento de retención, y ese momento es muy valioso. Ahora, controlar el aire
relaja el sistema nervioso y detiene el desgaste físico. Por eso es que es importante en el momento de la retención, en la respiración, concentrarnos en ella, porque permite controlar el aire del sistema nervioso, porque al controlar el aire, el sistema nervioso se relaja y detiene el desgaste físico. La ciencia y los yogis antiguos descubrieron que los animales con respiración muy lenta, como por ejemplo la tortuga, viven más tiempo. El tiburón de Groenlandia respira y nada muy despacio. Vive entre 300 y 500 años, siendo el vertebrado más longevo. Las tortugas respiran de una forma muy lenta y viven entre 100 y 150 años. ¿Vale? La pregunta es si nosotros genéticamente, los seres humanos, estamos genéticamente preparados para tener una vida biológica de 120 años, porque en la actualidad tenemos un promedio de 70 a 80 años. ¿Vale? Los animales con respiración y metabolismo lento, la velocidad a la que el cuerpo usa su energía, tiende a vivir más tiempo. ¿Vale? Un menor ritmo respiratorio genera menos residuos químicos llamados radicales libres, los cuales dañan las células. Este proceso es similar a un coche. Si conduce despacio, el motor se desgasta menos. Es por ello que es importante la respiración para nosotros en el yoga. Una respiración pausada, una respiración donde la hagamos lenta. Allí se produce un efecto en nuestro organismo que va a contribuir a que mantengamos esa energía en nuestro organismo y las células se nutran de mejor manera. ¿Cómo afecta la respiración pranayama al cuerpo? El cuerpo necesita sangre rica en oxígeno para funcionar y generar energía. El oxígeno se transporta por la sangre de dos maneras. El oxígeno se une a la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos. Y por otro lado, la disolución de oxígeno en el plasma corporal, parte líquida de la sangre. Investigaciones demuestran que los ejercicios de respiración profunda, el pranayama, que se centran en la respiración inferior de los pulmones, permiten maximizar la capacidad de absorción de oxígeno. Cuando practicamos una técnica respiratoria, podemos ralentizar la respiración. Realizamos inhalaciones más largas y menos numerosas, y eso también ayuda a que entre más oxígeno a nuestro cuerpo. Así es como funciona. El oxígeno pasa a los pulmones, de los pulmones a la sangre mediante un proceso conocido como difusión. En los pulmones el oxígeno entra en unos pequeños sacos de aire llamados alvéolos. El oxígeno pasa a los alvéolos a la sangre a través de unos diminutos vasos sanguíneos llamados capilares. Una vez en que el sanguíneo, el oxígeno se une a una proteína llamada hemoglobina, los glóbulos rojos. La sangre oxigenada vuelve entonces al corazón y el corazón bombea esta sangre rica en oxígeno a través de las arterias para hacerla llegar a todas las células del cuerpo y del cerebro. A través del pranayama podemos aumentar la capacidad pulmonar y los niveles de sangre oxigenada en el cuerpo, que es vital para la función cerebral, la inmunidad y la liberación de energía. Ahora, beneficios del pranayama avalados por la ciencia. Uno de los beneficios relacionados con los pranayamas que están determinados por la ciencia tiene que ver con las mejoras de las funciones corporales. Mantener el equilibrio adecuado de dióxido de carbono en el organismo es esencial para varios procesos corporales.
Los desequilibrios pueden afectar a la presión arterial, el ritmo cardíaco, las vías respiratorias, los niveles de energía, el sistema nervioso y nuestra capacidad de relajarnos o de concentrarnos. Durante el pranayama nos concentramos en utilizar el ejercicio respiratorio para ralentizar la respiración. Aplicamos técnicas de respiración nasal en lugar de respiración bucal. La respiración abdominal en lugar de la respiración torácica y aumento de la exhalación en comparación con la inhalación. Esto condiciona al cuerpo para absorber y procesar niveles más altos de CO2 en la sangre. Cuanto mayor sea la tolerancia al CO2 del organismo, más oxígeno podrá liberar para repararse y obtener energía. El resultado es un mayor flujo sanguíneo y una mejor oxigenación del corazón y del cerebro. Este proceso se denomina efecto Bohr. Favorece transportar de oxígeno a través de la hemoglobina. El efecto Bohr es muy importante para el funcionamiento óptimo del organismo. Hace que los músculos y los tejidos liberen más oxígeno cuando aumentan los niveles de CO2. Esta ayuda a transportar oxígeno a tejidos como músculo, esqueleto, con mucho más que necesitan los procesos metabólicos. Otro de los beneficios de los pranayama tiene que ver con la prueba de hipoxia intermitente. Cuando el cuerpo no recibe suficiente aire fresco, puede entrar en un estado de presión respiratoria llamada hiperventilación. Eso significa que hay un desequilibrio poco saludable de dióxido de carbono en el organismo. Si no se trata de manera oportuna, la hiperventilación puede provocar un estado denominado hipoxia, en que determinadas partes del cuerpo no reciben suficiente oxígeno. No obstante, las técnicas específicas de retención de la respiración en el pranayama, como es el pranayama Vajaya, retención con pulmón vacío, resultan beneficiosas para la salud longeva. ¿Por qué? Porque crea un estado denominado hipoxia intermitente, en el que se producen breves periodos de niveles de oxígeno inferiores a lo normal y niveles de dióxido de carbono en sangre ligeramente superiores a lo normal. Utilizar el pranayama para iniciar la hipoxia intermitente puede ofrecer numerosos beneficios. Entre ellos se ha demostrado que la hipoxia intermitente aumenta los niveles de hemoglobina, optimiza oxígeno nítrico sintasa, que desempeña diversas funciones en los tejidos como defensa contra el daño oxidativo. Cuanto más óxido nítrico tengamos, más protegidos estarán nuestros tejidos. Se ha demostrado que la hipoxia intermitente aumenta la resistencia de los tejidos a diversas lesiones, incluidas las causadas por la radiación y el envejecimiento. Puede introducir lo que se denomina el guardián del genoma, que tiene una función protectora frente al daño del ADN. Se ha demostrado que este estado mejora la memoria, reduce la inflamación, disminuye el colesterol y la presión arterial y refuerza el sistema inmunitario. Esta práctica, eso sí, es importante realizarla con la guía de un profesor de yoga o un maestro de yoga. Otro aspecto en que influye los pranayama es que reduce el estrés. El pranayama también beneficia el bienestar mental. Estudios recientes demuestran que las técnicas de respiración pranayama, tanto lentas como rápidas, pueden reducir el estrés percibido. Al sentarse en patrones de respiración controlada, las técnicas de pranayama como Nadi Shodhana y Kapalabhati estimulan el nervio vago, un importante nervio implicado en la regulación del sistema nervioso parasimpático. Cuando el sistema nervioso parasimpático se activa, desencadena la respuesta de reposo y digestión del cuerpo, lo que se traduce en un ritmo cardíaco más lento, músculo relajado y una sensación de calma.
Y los pranayama ayudan a ralentizar el envejecimiento. Según las antiguas escrituras tántricas de Shiva, Eswarodaya y Yang Eswarodaya, la longevidad de un ser humano se mide por el número de respiraciones, no de años. Reduciendo el ritmo de nuestra respiración, podemos conservar nuestra energía, aumentar nuestra vitalidad y longevidad. Es decir, cuando nosotros estamos en una práctica de yoga, uno de los aspectos fundamentales es la respiración. Sí, son importantes las posturas de yoga. Comúnmente se le hace énfasis a las posturas. Algunos en el Hatha Yoga toman en cuenta la pausa. Hay otros estilos de yoga que son más dinámicos. No obstante, la respiración lenta en el Hatha Yoga lo hacemos generalmente de manera pausada, pero utilizamos los pranayamas según sea la necesidad. Si necesitamos profundizar la lentitud o necesitamos profundizar el movimiento. Tenemos pranayamas activos, dinámicos, y tenemos pranayamas, vamos a decir, de pausa. Pero sobre todo, a través de la respiración, a través de la pausa, entrar en un estado de conciencia interior, ¿vale? Entonces, son aspectos que a veces no se conocen, pero que están presentes. Y en la medida que el ser humano o el practicante de yoga se interioriza, ¿verdad? Hacia adentro, entra como en otro mundo, entra en un plano de vida más profundo consigo mismo. Y de allí entra en mayor contacto a nivel consciente, a nivel de su conciencia. Eso es lo que fundamentalmente se busca. Y seguro que una persona que entra más en contacto consigo misma va a tomar en cuenta toda esta información interna que llevamos dentro y que tiene que ver con el estilo de vida que pueda estar llevando. A veces estamos en un estado de actividad tan elevado que estamos perdiendo vida, que estamos perdiendo vitalidad, pero que cuando estamos en espacios de calma, de quietud, de calma, también tenemos ese espacio donde podemos entrar en contacto con nosotros mismos a nivel consciente, ¿vale? En el yoga, sí, en el yoga nosotros planteamos que está el movimiento que tiene que ver con el sol, con el día, pero también tiene que ver con la pausa, con el punto de calma que necesitamos. Por eso está la noche, por eso está la intuición, por eso está la calma. Y nosotros está en nuestro organismo, tanto físico, mental, emocional, esos dos aspectos a nivel energético, están presentes esos dos aspectos. Si nosotros estamos en ese desequilibrio, nosotros predominantemente desarrollamos una vida activa de movimiento, pero no dejamos espacio a esa calma, ahí vamos a tener un vacío, vamos a tener un desequilibrio. Así como, por supuesto, si estamos en extrema calma y no entramos en movimiento, quedamos como aquello que está demasiado quieto, ¿verdad? Y que si está demasiado quieto, no se mueve, tampoco se mueve la energía. Entonces, es eso, es buscar un equilibrio entre esos dos aspectos energéticos que está presente en nuestra vida, pero que está presente dentro de nosotros. Pero si tú no estás consciente de ello, ¿verdad? Si no estás atento a ello,
no vas a estar en ese equilibrio natural de la vida. Entonces, los científicos están en cierto modo de acuerdo, ya que las investigaciones demuestran que el yoga, la meditación y el pranayama pueden influir positivamente en el envejecimiento celular, ¿vale? Uno de los marcadores analizados son las especies reactivas del oxígeno, el ERO, que tiene que ver con sustancias naturales que desempeñan papeles importantes en la supervivencia, la muerte y la diferenciación celular. El estudio muestra que determinadas posturas de yoga y ejercicios de pranayama pueden reducir la acumulación nociva de ERO y prevenir los daños causados por el estrés oxidativo. El yoga estimula las funciones respiratorias. En un estudio, los investigadores llevaron a cabo un programa de yoga de 8 semanas para personas de mediana edad que antes eran inactivas, pero estaban sanas. Los resultados mostraron mejoras tanto en las funciones respiratorias como en las físicas. En el yoga desarrollamos técnicas diarias de respiración de pranayama para una vida más saludable y larga. Tenemos técnicas como la respiración abdominal, que es donde se da el movimiento, la respiración se da a nivel del abdomen predominantemente, inhalando, abombando el abdomen y exhalando, contrayendo el abdomen. Está la respiración yógica completa, que se da a nivel del abdomen, torácica y clavicular, ¿vale? Está la respiración Kapalabhati, que se hace una respiración fundamentalmente se concentra a nivel del abdomen y se hace de manera rápida y continua, con ciertas retenciones. Se dice que cuando se hace la respiración Kapalabhati, se despierta una luz a nivel superior de la mente, te despeja mentalmente. Está el anuloma viloma, que está ahí relacionado con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando tenemos un exceso de un sistema nervioso, es importante que lo equilibremos. A veces estamos predominantemente en el simpático y es importante equilibrarlo con el parasimpático. Y es a través de la respiración anuloma-viloma que logramos ese equilibrio en nuestro sistema nervioso. Está el pranayama Vajaya, que nos lleva a lo que le he comentado, y el Ujjayi, que también nos ayuda a mantener, si estamos muy calientes, nos ayuda a enfriarnos y a bajar un poco las tensiones. Otro aspecto que consideramos en el yoga para la longevidad tiene que ver con las posturas o las asanas, ¿vale? Y hago énfasis en ello. Cuando hacemos postura, no es solamente físico, no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con un control de la respiración. Cuando hacemos un movimiento, ¿verdad? O mantenemos una postura, siempre va acompañada con una respiración profunda, una respiración pausada. Y entonces, cuando tú estás en la postura, sosteniendo la postura a través de esa respiración, la postura se convierte como un momento de pausa, que te ayuda a, a entrar en calma, te ayuda a conectar más contigo mismo y como que a conocerte un poco más a ti mismo dentro de esa calma. No es la calma de dormir, no es la calma cuando estás cansado y te echas a dormir o a descansar. No es esa calma. Es una calma consciente de ti mismo. Estás quieto, pero en calma.
Y el mundo se puede estar moviendo de cierta manera, pero tú estás quieto en tu interior y en calma. Y eso es lo que se promueve con la postura de yoga. Y está bien, sí. Hay clases de yoga que son dinámicas, tienen que ver con la inhalación, tienen que ver con la exhalación. Allí mueves la energía, es movimiento. Y sí, también es bueno. No obstante, es importante que esté acompañado con las asanas de calma, de quietud. Y por supuesto, cuando estamos en las posturas de yoga, también entra mucho en contacto con el nervio vago, porque con las respiraciones manejamos el diafragma, que tiene que ver con el nervio vago, manejamos el intestino, que tiene que ver con el nervio vago, manejamos todo lo que es el cuello, que tiene que ver con el nervio vago. Entonces, se produce un movimiento muy integrado eh, con la respiración que tiene que ver con el éter. El éter es algo invisible. El éter es la vitalidad, te da fuerza, te da vida. Las asanas que tienen que ver con lo físico, tu cuerpo, ¿vale? El nervio vago tiene que ver con el sistema nervioso, calma, quietud o movimiento, acción. Cuando estamos en asanas de calma, entra la conciencia plena, ¿vale? Entonces, eh, eh, mm, son posturas, pero hay que hacerlo con conciencia, hay que llevarla y practicarla con esa conciencia. Y es por ello, en la medida que se hace con esa conciencia, de verdad que va a influir en la longevidad, tanto física, mental y emocional y energética de las personas. De hecho, en el yoga se plantea que es importante que haya un equilibrio entre esas dos fuerzas del movimiento y de la quietud. En ese estado de equilibrio podemos entrar al sushumna, que tiene que ver con el estado de conciencia. Profundizando el tema de las posturas, el yoga es un remedio natural contra la inflamación y la hinchazón, especialmente común en mujeres durante etapas como la menopausia. A continuación vamos a detallar esta práctica que combate los procesos inflamatorios. Por ejemplo, las prácticas de yoga ayudan a equilibrar el sistema hormonal. Las diferentes posturas de yoga combinadas con pranayama, puede ser con la respiración consciente, con la relajación y la meditación, ayuda a regular el sistema hormonal, esencial para combatir la inflamación. Las prácticas de postura o de asana mejoran la circulación y el drenaje linfático. El yoga incluye posturas que favorecen la circulación sanguínea y el drenaje linfático, ayudando a eliminar toxinas y a reducir la acumulación de líquidos en el cuerpo. Reduce el estrés y la inflamación asociada. El estrés crónico puede desencadenar inflamación debido a los altos niveles de cortisol. ¿Vale? A través de la respiración consciente y la meditación, el yoga disminuye estos niveles, aliviando así la inflamación. Cuando nosotros hacemos una respiración lenta y profunda, el cortisol baja. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Cuando nosotros estamos en un momento de estrés, es importante, pero hacerlo, es decir, hacerlo desde la necesidad interior, ¿sabes? Como cuando uno está cansado y el cuerpo te pide ir a descansar, ir a dormir, ¿vale? Algo así. Es como que tú sabes que estás en estrés, pero en tu interior busca la calma, porque si estás muy conectado, tu sistema simpático está muy conectado con el estrés, el parasimpático no lo tienes activo, entonces se da ese desequilibrio y te quedas conectado con el estrés. Pero ¿y el parasimpático qué? ¿Vale?
Entonces, cuando nosotros en el yoga aprendemos a tener conciencia, tanto del simpático como el parasimpático, como el estado de actividad y calma, entonces, en tu interior, sabiendo que estás en estrés, vas a, desde tu interior, desde esa calma interior, tú vas a tomar conciencia que estás en estrés y vas a fluir en el estrés o en el movimiento, no digamos en el movimiento, vas a fluir en el movimiento, en la acción, pero puedes hacerlo desde esa conciencia de calma, ¿verdad? Y saber que puedes profundizar luego, que pasa ese movimiento, que pasa esa acción, saber que vas a tener un espacio donde puedas estar contigo mismo en esa calma y esa quietud, y quizás aún más trascender a esa conciencia. Estas posturas de yoga o las asanas estimulan y mejoran la digestión. Muchas posturas están diseñadas para masajear y activar el sistema digestivo, promoviendo un tránsito intestinal óptimo y combatiendo la inflamación y la hinchazón. Las asanas liberan tensiones musculares y articulares porque ahí predomina mucho el estiramiento. Mediante estiramientos y asanas, el yoga reduce la tensión acumulada en los músculos y articulación, aliviando la sensación de pesadez e inflamación. Las asanas también ayudan a relajar los tejidos conectivos y las zonas rígidas del cuerpo que pueden hacernos sentir estrés físico y la inflamación. Y en general mejora el bienestar integral. Además de los beneficios físicos, el yoga tiene un impacto positivo en el estado emocional, aumentando la calma, aumentando la felicidad, lo que reduce la inflamación asociada al estrés emocional. Ese estado de calma es muy importante cultivarlo día a día. Yo diría que ese es uno de los secretos que nosotros debemos de desarrollar o retomar o conectar, porque está allí. El sistema nervioso parasimpático está allí, está en nosotros y valorarlo, cultivarlo. eh, no, no desde que, bueno, me voy a relajar, voy a ver la televisión. Me voy a relajar, voy a beber un vino. Me voy a relajar, voy a fumar un cigarrillo. Me voy a relajar, voy a comerme algo. No, no desde ese estado. Ese estado no nos estamos relajando, no estamos en ese estado verdadero de la calma. Es un estado donde está la quietud, desde donde podemos entrar más profundamente y, si es posible, llegar al silencio, llegar a la conciencia. Tenemos posturas de yoga que promueven esa calma, promueven la longevidad. Tenemos la postura del niño, por ejemplo, que tiene como beneficio relajar la espalda, estirar la espalda. Reduce el estrés y la fatiga, mejora la digestión. Para nosotros en el yoga, la columna vertebral es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la columna fluye energéticamente, fluimos para ascender al estado de conciencia. La energía, tenemos la energía Ida y Pingala, y esa energía va a fluir a través del Sushumna para ascender a la iluminación. Y es la columna a nivel físico por donde se transmite esa energía. Tenemos la postura de la cobra, también muy relacionada con la espalda. Hay una compensación hacia atrás de la espalda. Allí fortalecemos la espalda, mejora la postura, abrimos el pecho, estimulamos la oxigenación, mejoramos el drenaje renal y su funcionamiento. Tenemos la postura del árbol, que tiene que ver la postura de equilibrio.
mejora el equilibrio, la concentración y fortalece las piernas. Cuando estamos en ese estado de equilibrio, hay una introspección muy profunda en las personas y va aprendiendo poco a poco, primero, trascender el físico, porque imagínate estar de pie en una sola pierna, el cuerpo va a luchar para mantener ese equilibrio, que como por ejemplo lo vemos allí en las imágenes. Generalmente estamos apoyados con los dos pies, ¿verdad? Con las dos piernas, pero cuando le pedimos que esté en una sola pierna, el cerebro y el cuerpo tiende a balancearse y se pierde el equilibrio. Entonces, cuando entramos y aprendemos a superar y trascender lo físico, este, hacemos el silencio en ese estado de equilibrio donde está en ese momento el cuerpo, eso se proyecta a nivel energético también, ¿vale? Y entonces aprendemos un poco a estar en esa calma. También tenemos la postura de Uttanasana, también relacionado con la columna vertebral. Ahí es interesante porque hay una descompresión de la columna vertebral. Con el tiempo, con los años, con el peso del cuerpo, la columna tiende a comprimirse, ¿vale? Y entonces cuando hacemos esta postura, lo que estimulamos es su estiramiento, las vértebras se separan. Cuando las vértebras se separan, hay una mayor oxigenación en todo el sistema que envuelve cada vértebra. Eso permite una mayor entrada de sangre, una mayor oxigenación, ¿vale? En la columna. Pero no solamente en la columna, también en nuestras rodillas, en los músculos y en nuestros órganos. Cuando nosotros comprimimos el cuerpo, cuando hacemos esta postura, por ejemplo, de Uttanasana, estamos comprimiendo la zona del abdomen, por ejemplo, y la zona intestinal. Estamos produciendo un estiramiento de los músculos posterior del cuerpo. Cuando hay estiramiento, por un lado, hay una mayor oxigenación, ¿vale? Que entra a los músculos. Cuando hay una compresión, estamos sacando la sangre de los órganos de las articulaciones. Claro, es como una esponja. Imagínense una esponja que está llena de agua. Cuando la comprimimos, sale todo el agua, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, aquí en esta postura de compresión abdominal, está saliendo toda la sangre que está retenida allí. Y cuando nos elevamos a la postura de pie, allí se descomprimen todos los órganos, todas las zonas, y entra la sangre renovada, ¿vale? ¿Pero por qué está renovada? Por el oxígeno que estamos inhalando, por la respiración lenta y profunda que estamos desarrollando en la postura. Entonces, allí estamos renovándonos a nivel celular, a nivel del tejido, a nivel físico particular de órganos. Entonces, de verdad que es muy interesante la experiencia en las posturas de yoga, porque se ve como algo físico solamente, pero es que también trasciende a nivel energético, a nivel de la longevidad. Eh, Recuerden que como les planteé inicialmente, a veces no necesitamos la pastilla que el médico nos da. A veces nosotros tenemos, muchas veces, o a veces no, la información está dentro de nosotros. Y de acuerdo a cómo la utilicemos,
de acuerdo a lo conectado que estemos con la información que nos da la vida, que nos da el universo, porque somos parte del universo, de acuerdo a la manera como nosotros la utilizamos, va a influir en nuestra calidad de vida. O sea, imagínate esta postura tan sencilla, que no podemos creer que tenga un efecto tan profundo en nuestro cuerpo. No es fácil. Y no solamente eso, estamos conscientes de la respiración, estamos conscientes del físico, estamos conscientes del estado mental que nos lleva a esa postura. Imagínate que generalmente nosotros llevamos la cabeza por encima del corazón, ¿cierto? Porque estamos de pie. Pero imagínate en esta postura, la cabeza está debajo del corazón y resulta que el corazón tiene una fuerza de energía más fuerte, más fuerte, perdonen la redundancia, tiene una energía más fuerte electromagnéticamente hablando que el cerebro. Y allí, en nuestro inconsciente, le estamos dando la información a nuestro ser de que el corazón va teniendo fuerza, va a representar o va a constituir una, vamos a decir, como un punto de vista, un plano que quizás lo teníamos olvidado y está allí. Allí en esa postura de Uttanasana, el cerebro está recibiendo sangre. Toda la sangre que viene desde el tronco se va hacia dónde? Hacia la cabeza. Pero es una sangre oxigenada, porque allí en esa postura estamos en quietud, pero hay una respiración consciente. Y hay una intención, porque la persona que está en esa postura puede llevar la intención hacia su corazón. Hacer conciencia de que el corazón, de donde fluye la intuición, tome fuerza en su vida. Y desde allí empezar a hacer un proceso consciente de trabajo interior. Y de eso se trata, de el yoga. El yoga no es solamente postura, no es solamente una filosofía de la India, no es, es un trabajo interno tan profundo, y un trabajo profundo consciente que de verdad nosotros necesitamos desarrollar en nuestro día a día. Está la postura del cadáver, está en una postura de total calma, quietud absoluta, como cuando estamos durmiendo. Pero aquí no nos dormimos. Hay una profunda calma física, emocional y mental. Esta postura reduce el estrés y ayuda a integrar la práctica de regeneración de células madre como el magnetismo toroidal frecuenciado omega. O sea, es una práctica que nosotros utilizamos, una terapia que utilizamos cuando estamos con nuestros pacientes, nuestros participantes en nuestras actividades de retiro, ¿vale? Donde implementamos campos magnéticos a través de imanes o a través de frecuencias de equipos y según la terapia que queramos desarrollar o que nos pidan los pacientes, nosotros la implementamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una práctica, una terapia avanzada donde se aplican campos magnéticos frecuenciados a través de imanes. Se utilizan los mantras cuánticos de vida
y hay el fluido orgánico coherente del prana universal, que vendría siendo como la intención de la práctica que va a desarrollar, en este caso, el paciente. Luego tenemos una práctica media básica, donde aplicamos los campos magnéticos frecuenciados, también las mantras cuánticos de vida y la coherencia del plano universal, pero aquí no utilizamos el campo de las frecuencias. Y el estado natural inicial, donde se produce la relajación física, emocional, mental, la intencionalidad en el corazón timo y la intencionalidad en el ombligo. Y por supuesto en el hipocampo, para obtener una profunda quietud. Ahora, hoy día, hoy día, además del pranayama, ya sabemos, conocemos cómo enfoca la longevidad a través de la respiración. El yoga también se ha vinculado últimamente, según la ciencia, con los telómeros, ¿vale? Hoy en día se sabe que adoptar una práctica de yoga y meditación, incluido el pranayama, pueden alargar los telómeros, ayudando a mantener la integridad genómica y a mejorar nuestra salud y bienestar general. Los científicos Elizabeth Blackburn, Carol Grader y Jack Szostak recibieron el premio Nobel porque ellos encontraron que existe relación entre el envejecimiento de las células y los extremos de los cromosomas, que son las regiones del ADN llamados telómeros. Resulta que los telómeros son similares a un reloj biológico interno con una cuenta atrás. Con cada división celular se acortan. Pero sucede que el doctor Drew Ornish, graduado en Harvard, es practicante de yoga desde hace mucho tiempo y colaboró con estos científicos para descubrir los telómeros. Este programa consistió en que 30 participantes en edades entre 50 y 80 años realizaban yoga 1 hora al día y 6 días a la semana. Y el experimento duró 3 meses y consiguieron medir la telomerasa y como resultado se observó que el nivel de la telomerasa se incrementó en un 30%. Es decir, en este experimento que realizaron, se logró contactar que existe una relación entre la práctica de yoga y la telomerasa. Y en consecuencia, si aumenta la telomerasa, estamos hablando de que mejora la longevidad del individuo. Esto, por supuesto, se convierte en un descubrimiento sensacional. Los científicos confirmaron que el yoga y la meditación realmente ralentiza el envejecimiento, incluso a nivel celular. Ahora bien, está el estrés. Es más, resulta que el principal factor que influye negativamente en la longitud de la telomerasa es el estrés crónico. La telomerasa se reduce cuando estamos en presencia de un estrés crónico. Sorprendentemente, en ciertos individuos de 80 años de edad con poco estrés, sus telómeros corresponden a los individuos de 30 años. La ciencia desde hace mucho tiempo confirmó el hecho de que el yoga, meditación, no solo elimina las consecuencias, sino que también aumenta la resistencia del cuerpo humano a los impactos estresantes. Finalmente, esto es en la práctica, en los practicantes, esto de manera intuitiva lo han percibido. Ellos comentan, los practicantes de yoga, que luego que han realizado las prácticas de yoga,
por cierto tiempo, ellos sienten cambios en su interior, tanto física como emocional y mentalmente. Tienen inclusive, cambian su actitud ante la vida. Se estresan menos, están en una actitud más calmada, y inclusive logran eh, objetivos de una manera más calmada, objetivos que tienen planteados para su vida. Entonces, incluso algunos investigadores sugieren que es posible no solo reducir la velocidad con la que se acortan los telómeros, sino detener por completo este proceso o incluso hacerlo reversible, estimulando su crecimiento y rejuvenecimiento posterior. Es decir, estamos nosotros en capacidad de manejar la longevidad. Si esto que planteamos sobre las telomerasas influye en la longevidad y que ciertas dinámicas, ciertos estilos de vida, ciertos hábitos, ciertas creencias, las podemos ajustar, ¿verdad? Y cuando cambiamos este estilo de vida, podemos influir en ella para mejorar nuestra longevidad. Oye, entonces el planteamiento que surge aquí es que eso está bajo nuestro control. Eso está dentro de nosotros mismos y de acuerdo como nosotros lo gestionemos, de acuerdo como nosotros nos conectemos con esa facultad que está innata en nosotros, entonces estamos más hacia afuera que hacia adentro. Y si desde dentro podemos lograr el crecimiento espiritual y con ello ese rejuvenecimiento interior desde adentro, quiero decir hacia afuera, porque desde adentro se va a proyectar hacia afuera. Así que es interesante muy interesante este planteamiento.